Como siempre es un verdadero placer recibirte en este espacio de transformación. Te saluda Elvia Gómez. En compañía el día de hoy ya lo vieron a uno de nuestros colaboradores que también es muy querido, nuestro querido José Alberto Díaz. Ustedes lo saben, él es experto en biomagnetismo, pero con terapeuta también de pareja y especialista en ansiedad, depresión y todo lo que tiene que ver con estos cuadros de ansiedad, pánico y demás. Pues el día de hoy, ¿qué creen? Que este es un tema que nos habían solicitado, sobre todo les estamos platicando que desde el mes pasado hemos estado haciendo nuestro cierre del año. Y curiosamente diciembre es uno de los meses, lo voy a decir así, José, muy sensibles, porque aunque no quieras, aunque no te guste la Navidad, aunque tú seas de otra religión o lo que sea, el cierre de año implica hacer como el recuento más de los agradecimientos de los daños. Así es, un Y en el recuento de los daños seguramente hay muchos duelos que para este 2019 se abrieron o no te habías dado cuenta, se movieron, porque yo les voy a hablar desde mi perspectiva, no sé si tú lo coincidas como especialista, pero este 2019 fue muy pegador, movió muchas cosas para clarificar y moverte de donde no te habías querido mover desde hace mucho tiempo, y eso implica finalmente duelos. Hoy vamos a hablar de ello, cómo darte cuenta que estás en medio de un duelo, que lo estás negando, que no lo has querido ver, y cómo, más que afrontarlo, porque no es aceptarlo primero. Vamos a hablar de todo esto. También actualmente especialista, estás terminando una especialidad en tanatología, y pues como siempre un placer tenerte en este espacio. Sí, Elvia, muchas gracias. Sí, tienes razón. Cuando me platicaste del tema y empecé yo a estructurarlo en mi cabeza de que íbamos a hablar y me mencionaste que cómo lo podemos afrontar y me diste varias líneas, me ha estado dando vueltas en la cabeza y creo que la respuesta más clara de saber cómo vamos a afrontar esto, yo lo definiría en una palabra que es a través de la conciencia. La conciencia no nada más en lo que me pueda dar cuenta, sino en lo que yo conozca y aprenda. Ha sido de verdad una experiencia maravillosísima haber finalmente entrado a este diplomado de tanatología que estoy haciendo en el Instituto Latinoamericano de Tanatología aquí en Querétaro, con Charo Rosas, a quien le mando un saludo. Y lo que a mí me ha dado este proceso, porque originalmente yo me empecé a dar cuenta desde hace mucho tiempo que todas las personas o el 99% de las personas que vienen a procesos vienen por una situación de alguna pérdida. O sea, A un duelo. a un duelo. Cuando decimos eso nos remitimos inmediatamente a la muerte. No es cierto. Pero no es cierto. O sea, cada momento, o sea, si nos ponemos así muy intensos, cada segundo que pasa es algo muere. O sea, nos estamos acercando hacia el final de todo, es decir, por ejemplo, yo estoy en este lugar que amo porque mi corazón está puesto aquí y hablo del lugar físico, pero como los anteriores que tuve, un día me voy a ir de aquí. Y cada segundo que paso aquí es un proceso de cierre. Desde el momento en el que di la primera respiración al nacer, es un proceso. Igual la relación de pareja que tengo, igual la relación con mis hijos. Todo finalmente y de alguna manera va a tender a darse como cierre. Y a pesar de que México al mundo, y sobre todo con la película que se lanzó el año pasado, se le ha demostrado la manera en la que tenemos de relacionarnos, aún con esa apariencia que se tiene, realmente no sabemos cómo manejar las pérdidas. Pero cuando empezamos a entender muchas cosas, por lo menos la conciencia te dice, no es lo mismo cuando de repente vas en una situación, hablemos de un accidente, se me viene a la cabeza, y que de repente sientes el guamazo, o cuando de repente te quitan el piso y te caes, a que ves que algo va a pasar, porque de alguna manera ya te preparas. Es exactamente lo mismo. Bueno, y eso que aunque digas que están las señales que algo va a pasar, el día que te das cuenta es como si hubiera sido algo a más. O sea, no es cierto que pasa de pronto, es que ya se veía venir, no es cierto, se ve venir cuando lo aceptas. Sí, porque hay muchas cosas que no se van a saber y aún por mucha conciencia que tengas, te va a terminar pegando, eso es real. Pero también todo el preámbulo a todas estas situaciones es diferente. O saber qué va a pasar después de que vino el guamazo
y viene todo un proceso. En la práctica, pues ayer tuve, como siempre, mis sesiones y en una de ellas hablaba yo con una persona que se mostró demasiado desesperada por lo que estaba sucediendo, ¿no? Y rebasaba. Una pérdida fuerte, y no de una persona. Entonces, porque pues económicas, de muchas cosas. O sea, las pérdidas, aquí vamos a hablar de no solamente un ser querido que se fue, sino esas pérdidas que te ponen en el parteaguas, y para los que no me ven en otros países, parteaguas es como el momento crucial de tu vida que sí o sí te termina cambiando. Así es, y entonces cuando estás metido en la situación, de verdad no sabes si esto es pues un castigo divino o es lo que le pasa a cualquiera. Porque en eso me di cuenta, ¿no? Ahorita que estoy tan atento, porque tal vez sucedió en otros momentos a lo largo de 25 años que llevo haciendo esto, pero seguramente ha sucedido, pero en este momento ayer me fue muy claro porque me decía, entonces ¿esto que me está pasando es normal? Y la respuesta fue, pues sí. Y entonces fue como quitarse de verdad un peso muy grande, entender lo que pasa. Y entonces le dije, y lo que viene es, por lo pronto, el primer año es muy difícil porque es el primer año de la primera vez de todo lo que ahora ya no va a ser como había sido siempre. Si, por ejemplo, pues todos los días 12 ibas a casa de tu suegra porque se llamaba Lupita, pues este año tú no vas a ir, ¿no? Porque si es una situación de separación, pues no, o si era una condición, regresando un poquito a las muertes para ser más representativo y por el ejemplo que estoy poniendo, el Día del Padre, pues el primer Día del Padre es terrible, o la primera Navidad, o el primer Año Nuevo, o el Día de Reyes, porque si es una separación y tú lo que hacías era el ritual de ir a los juguetes, a verlos, y después siempre se iban a los tacos de lengua, saliendo, ¿no? Esos rituales que vamos haciendo, pues esas cosas se terminan. Y entonces, cada una de esas situaciones abre otro pequeño duelo que se suma a todos los demás duelos del gran duelo que estamos viviendo y de los duelos que todos los días vamos teniendo. Entonces, yo creo que una de las cosas que yo he aprendido en esto, además de hablar de una manera muy directa acerca de las pérdidas, es decir, pues el otro día no sé qué salió, en septiembre, cuando lo del mes del testamento, y entonces empezamos a hablar del testamento y que qué íbamos a hacer. Y alguien, no hables de eso porque lo atraes. Inmediatamente, esa es una superstición que es irreal, porque pues todos los días hablamos de todo. Y sobre todo nosotros que estamos metidos en esto, pues hablamos de suicidio, hablamos de enfermedades, hablamos de enfermos terminales, hablamos de muerte. El sábado, por ejemplo, fuimos al ITO, al Hospital Infantil de Teletón de Oncología, que por cierto, quiero confesar aquí que después de ver lo que vi y de palpar lo que pude palpar, de verdad es una obra que si bien el asunto de los impuestos y eso es irrelevante, termina siendo irrelevante, es estar cara a cara con una situación muy, muy, muy difícil, pero a la vez entender que eso está hoy aquí, que es real y que en la medida en la que la conozcamos y nos interesemos, vamos a ir entendiendo las cosas. Entonces, bueno, regresando un poco, les decía, esta parte de estas primeras veces, cuando yo ya soy consciente de esto que viene, el palazo, pues nada, ni Dios Padre te lo quita, ¿no? Eso no va a dejar de pasar, eso no te va a pasar, pero la posibilidad de que estés consciente de lo que viene y de que te encojas un poquito y recibas el golpe, pues va a hacer que estés un poquitito como más en apertura. A ver, te lo voy a poner así. Yo sé, lo que me estás diciendo es el acompañamiento, por ejemplo, en este caso terapéutico, lo que te va a hacer es identificar en qué paso vas. ¿Por qué? Porque así, suficiente tienes con entender lo que está pasando
porque aparte va a ser un proceso ya ni de entenderlo desde el mismo punto que lo entendías antes de ese hecho, porque hay cosas, y eso buen terapeuta te lo dice, hay cosas que no vas a entender, o sea, tienes que dejar de buscar la explicación, va a llegar un punto en que vas a dejar de buscar explicaciones y te cambia totalmente, pero ir sabiendo dónde te vas colocando te va quitando la culpa de lo que estás sintiendo, porque me parece que, y tú me dirás, ¿en qué porcentaje en medio de un duelo? Y hablamos de duelos, y fíjense, es que de veras a veces minimizamos los duelos de la gente, porque si no se murió, entonces no vale, o sea, ¿no? O sea, si no hay sangre, entonces ¿cómo que estás llorando? O sea, puede ser que estés pasando por un duelo de tu vida que era porque te diste cuenta de algo en donde ya no estás siendo parte, en donde te cambió la perspectiva, esos también son duelos, pero como nos enseñamos, y yo hacía una reflexión, por ejemplo, ahora que salió la película del Joker, que a mí me fascinó, ¿la viste? Bueno, como psicoterapeuta, que decía, es tan incómodo la realidad y tan cruda que a veces preferimos reírnos, y somos el Joker que va por la vida riéndose en medio de su duelo, pues no, a veces no te vas a poder reír, porque duele mucho, y a veces te va a salir el enojo, pero nos contamos una historia de es que no debería estarme pasando esto, o como ya soy un ser evolucionado, no me debería ni enojar. De sentir así. Y no, y eso es lo peor, porque siguiendo la secuencia de los encuentros con las personas que me han venido a enseñar qué hacer con los procesos, cuando la persona ya se compró la idea de échale ganas, de que es bien importante no estar así, de que no tenemos por qué estar así, que la felicidad es lo que vale, no entendemos que para el proceso de felicidad lo que tenemos que pasar es un poco por el infierno. Y cuando te atreves a tocarlo y a sentirte como en verdad te está pidiendo la vida que te sientas, pues sí duele, sí es incómodo, pero es la única manera de salir, porque finalmente somos cíclicos en las emociones. Entonces, si ahorita estoy acá abajo, para que yo pueda salir necesito socavar eso que está sucediéndome, tocarlo, sentirlo, hablarlo, pensarlo. Sí, lo que me toca es el proceso de pena. Es decir, una cosa es el duelo y otra cosa es la pena. El duelo se da en la primera instancia en todos los preparativos cuando se cae en la pérdida, pero todo el proceso que viene después es a lo que le llamamos pena, y la pena pues está ahí es en donde se involucran muchísimas cosas. Como tú sabes, lo que más me gusta trabajar son ansiedad, depresión y parejas, y en todo lo demás está inmiscuido ansiedad y depresión. O sea, esos son los dos mecanismos, porque me acuerdo que nos has enseñado que o se te detona el miedo, que es la ansiedad, o se te detona la tristeza, que es la depresión, ¿no? Y la ansiedad tiene varias caras, enojo, lo que sea, ira y demás. En esas dos emociones se te detona. Y fíjense, en un proceso de duelo lo que más nos duele es que salen nuestras sombras más oscuras. O sea, yo no he visto a alguien que haya transitado y dicho yo en la luz, nada más, ni siquiera Cristo, ¿no? Porque para eso estuve en el desierto y hay cosas que no sabemos, ¿no? Sí. O sea, y no sabemos qué pasó ahí. A lo que voy, sale tanto esa oscuridad que habíamos ocultado porque el duelo te lo saca. O sea, el dolor es tan fuerte. Pero quiero hacerte una pregunta por esto. ¿Cuáles serían los síntomas de estar negando un dolor que no hemos querido aceptar? Híjole, pues es que hace rato que ibas hablando, mencionaste algo en donde me vino esta frase que decimos mucho, pero que no analizamos. Decimos cada cabeza es un mundo, ¿no? Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene su propia manera de vivirlo y de negarlo, sí, ¿verdad? Entonces, obviamente hay unas situaciones mucho más comunes, pero muchas de ellas está en donde viene una emoción como una necesidad de llorar, como una necesidad de gritar, como una necesidad de tocar el dolor, de sentirte frágil, de sentirte desprotegido. Y entonces es este cuento en donde volvemos a apretar toda la armadura y no dejamos que entre absolutamente nadie, con un afán de creer que eso es lo que, al no querer tocar nuestro dolor, nos está empezando a llevar por un camino en donde nos seguimos lastimando y lastimando y lastimando,
pero hacemos de cuenta como que nada está pasando. Y entonces, a la larga, empezamos a ver consecuencias de todo tipo, porque esto es como el agua, va a buscar por dónde se sale, ¿no? Y va a buscar por dónde se sale de tal manera que empiezas a tener olvidos, empiezas a tener, o sea, ya hay un cansancio crónico, ya estás quemado por la situación, que ese es parte del estrés en su máxima expresión que llamamos el burnout. Entonces ya estás quemado, y al estar quemado empieza a salirse por distintas formas, o sea, tus capacidades de tolerar situaciones ordinarias son menores. La persona esa que siempre se había considerado como muy tranquila, se anda peleando en la calle. Le dicen mi alma y contesta. Y contesta, y entonces rompe algo, de alguna manera va a salir, y la mayoría de las personas nos damos cuenta que estamos actuando fuera de lo que son nuestros propios límites. Oye, o el que no ha llorado por cualquier cosita, pareciera tontería, de pronto se le suelta la lágrima porque ¿cómo? El cuerpo finalmente vengo, o si no con la gripe, ¿no? Sí. Por ejemplo, me decían, la gripe, el cuerpo llora cuando tú no quieres llorar. Ajá, o sea, claro. El cuerpo siempre también empieza a reaccionar. Y esa es otra, la parte de los, en otros momentos, personas con situaciones como esta, en donde no han aprendido a callarse, porque también este es un aprendizaje. Personas que han tenido situaciones de abuso, ¿no? Y entonces niños que se han atrevido a hablar con los papás, y entonces los papás les contestan que no ves los problemas que tenemos y tú con tus tonterías, cállate, ni vayas a decir nada, porque eso tú lo provocaste. Entonces, pues con ese aprendizaje la persona se va con la vida y después situaciones similares que están ancladas a esos sucesos, pues son procesos repetitivos. Y esto es una auténtica olla express, que cuando te das cuenta, y en el mejor de los casos, pues termina explotando. Claro, ahí termina explotando como el hombre verde, ¿no? Porque es el mismo mecanismo. Creo que ya lo habíamos comentado alguna vez. Todo lo que está contenido, al momento de que aparentemente cualquier cosa lo hace explotar, estalla, destruye el pueblo, la casa, hace así pero uno de aquellos, y después ahí se va todo escondido en harapos, ¿no? Con la bonita canción triste de siempre, ¿te acuerdas? Ajá, de todo, huyendo porque ya hizo tal situación que ya está totalmente invadido por la culpa. Se calma un tiempo y al rato otra vez, y otra vez, y otra vez, porque hay mucho que está contenido, y pues la tubería está toda tapada, ¿no? A ver, ¿cuál es, sobre todo lo que estás diciendo? O sea, cada quien sabrá en qué momento está negando lo que está pasando. ¿Cuál es la diferencia de admitir que en ese momento estás frágil? Porque ahí tendrá que llegar un momento de decir, me siento frágil y así me está pasando, a instalarnos en ese suceso para que sea nuestro pretexto de no salir ahí. No sé si me explico. ¿Cuál es la manera de aceptar que esto te cambió la vida, y cuál es cuando lo agarramos como bandera de, pues es que ya ves, como terminó mi vida en ese momento, pues cómo voy a seguir adelante? No sé si me explico, porque ese también es un duelo que no está solucionado, que a veces lo agarramos como banderita para que todo el mundo nos vea y te miren. ¿Cuál es la diferencia de asumir una postura de víctima frente a ese dolor y una postura de fragilidad que te va a permitir sanar? Hay dos diferentes. Sí, definitivamente esas, sí, creo que ya te entendí. El punto está para mí muy claro. Somos cíclicos, abrimos y cerramos procesos y situaciones y formas. No podemos estar siempre en el mismo lugar, eso no es una condición humana. Entonces, si yo estoy consciente bueno, no, porque la persona no estaría consciente, pero sí, ¿cómo lo explicaré? Estamos constantemente en esta abrir y cerrar, ¿ok? Si yo le tengo miedo y no me abro a sentirme frágil, finalmente lo que va a empezar a suceder es que, como todo lo que acabamos de decir, va a terminar por salir, va a terminarme por dañar. No voy a ser una persona frágil todo el tiempo, pero a veces, por ejemplo, en el caso de la parte de la persona es una víctima en todas las circunstancias. Ok, te
yo ¿sí? no fui, yo hice para esto, Pero, esa es la víctima. pero no siempre o en todo momento voy a ser, más bien, en muchas de las ocasiones voy a hacer voy a estar en una circunstancia en donde a mí me están dañando. Yo ahí soy la víctima. O sea, a veces yo soy la víctima. Una cosa es ser víctima y otra cosa es victimizarme. Porque cuando yo soy una víctima y entonces pongo límites, ejerzo mis derechos, pero no me victimizo, o sea, no lo uso para poder obtener cosas, no lo uso para que me protejan. No es una condición de estar haciendo uso de lo que me pudo haber pasado, entonces estoy en una relación sana con las circunstancias cotidianas de mi vida, ¿no? No sé si... Pónmelo con peritas y manzanitas, ya sabes que a mí me gusta. A ver, por ejemplo, ¿cómo sería el que separa, sí reconoce la fragilidad y separa? Inclusive no quiero decir con tanta fuerza porque a veces la gente piensa que fuerza es que no te duela, que no le llores, que no pases, no, que separa, que dice, bueno, va, tendré que vivir este proceso. ¿Y cuál es cómo habla la víctima y cómo habla el que toma la responsabilidad? Perfecto, creo que ahí está. Fíjate, vamos a suponer que te roban tu celular. Hoy al que le roban su celular, le roban la mitad de su vida o más. En trabajo, hoy trabajamos mucho con el teléfono, imagínate, Dios no lo quiera, vienes para acá a hacer tu entrevista déjame, escudo de poder, me protejo. Yo ahorita, y seguramente más de la mitad, o estás con tus hijos, qué sé yo. Sí, ahí tenemos nuestra vida. ¿No? Entonces, te lo roban o lo pierdes. ¿Qué haría una persona en la parte víctima? Porque eres una víctima. Si te lo robaron, tú eres la víctima, ¿o no? Entonces, te pones a llorar, te desesperas, te enojas, tal vez grites. Y en un punto es importante que cortes y entonces ahora, en vez de estarte preocupando, te ocupes. Y cuando te ocupas, lo dejas a un lado y empiezas a ver cómo lo vas a reponer, qué vas a hacer mientras recuperas el número, vas y lo reportas, te ocupas. Y entonces llegas al centro de atención, ¿no? Y entonces le dices, necesito que por favor me ayuden porque estoy muy dañado por lo que me pasó y entonces no es justo. ¿Eso es ser víctima o victimizarte? Porque ahora sé que el de la atención no te lo robó. Pues eso no es su broma. O sea, te podré escuchar, dices, pues para eso le llamas a un amigo de necesito que me escuches 5 minutos porque me siento así. Ajá, y entonces la persona... Pero no se la vas y la cobras al del Telcel, ¿no? O lo que sea. Entonces, luego llegas, andas con problemas de pareja y entonces le hablas a la pareja y le dices, ¿sabes qué? No es justo lo que me estás haciendo, ¿qué crees? Esto me está pasando y encima de todo tú no me llamas y... Pues otra vez no es, o sea, si tú le comentas lo que te sucedió, pues estás poniendo en el lado de víctima que fuiste. Esto me pasó. Pero cuando entonces lo usas para conseguir, para que te vean, para estar uno abajo, para pues eso es victimizarse. Para que te tenga lástima y te voltee a ver cuando ya te dijo que no, o sea, esa es la víctima. Vámonos al otro lado. El responsable cómo actúa. Exacto. Ahora vamos al otro lado. Una persona muy en su lugar, que toda la vida está muy en control, y la gente dice, no, este cuate la verdad es que... Pero entonces tú empiezas a sentir que esto que te sucedió te ha movido demasiado en tu vida. Y no sabes por qué. ¿Sí? O sí sabes por qué, pero lo que no quieres es tocar lo que está sucediendo en tu parte interna. Es decir, sientes la presión, sientes el endurecimiento, empiezas a sentir una serie de cosas porque lo que la naturaleza y la creación te ha dado para que puedas poner la energía fuera, porque eso a final de cuentas estoy hablando de energía y no desde la parte transpersonal, estoy hablando de la parte científica, pues lo que comes, desayunas, todo se metabolizó, se crea algo para que nosotros podamos hacer las funciones. Lo mismo es para las emociones. Está ahí, pero está contenida. Y como la creencia de que esto es ser una persona frágil, que te va a dejar mal parado, que la gente va a hablar de ti, que un hombre no llora o una mujer, quién sabe qué, entonces lo empiezas a refrenar y a refrenar de tal manera que empieza a generar una serie de daños. O sea, eso también, eso es negación.
Entonces lo estás No negando. me pasó nada. No, claro que sí te pasó. Claro que pasó, y claro que necesitas llorarlo, y claro que necesitas gritar, y claro que... Pero cierras el ciclo, o cierras el círculo de lo que sucedió, tienes que abrir otro para empezar a avanzar, porque eso es lo que todos estamos esperando hacer y deseamos que suceda. Si tú no te pones a avanzar, no avanzas, y entonces te quedas patinando en la misma circunstancia. Y quedarte en la misma circunstancia es estar en la posición de víctima. A ver, hay otro papel del que comúnmente, no sé si se enmascara más de, tú decías, estar en movimiento, pero el movimiento correcto. Porque de pronto hay quienes para negar lo que está pasando, entonces no pasó nada, la vida loca, no me duele, y entonces todo el tiempo en las fiestas, los amigos, la sonrisa perfecta, porque también es una manera de enmascarar el dolor, pero es más fácil poner la sonrisa que aceptar que te duele mucho. Claro, claro, y entonces la mayoría de las personas que no estamos educadas o no están educadas para poder llevar un proceso de duelo, entonces pues el duelo se eterniza. Creemos que ya no ha sucedido nada, pero cada situación que dispara el recuerdo y activa lo que está aquí metido, pues nos hace regresar, y entonces es un proceso de lucha. La mayoría de las personas que están en estos procesos de lucha traen problemas de presión arterial, situaciones de corazón. ¿Por qué? Porque en vez de estarle drenando y estarlo agilizando y dejarlo que fluya, lo que hago es que lo tapo y lo tapo y lo tapo, pues entonces está haciendo siempre una efervescencia interna en donde todo está luchando para poderse manifestar o para poderse pues drenar, ¿no? ¿Cuál sería, sobre todo en esta primera parte, y préstame tu teléfono para poder saludar a mi querida tribu y a ver, hacerte algunas preguntas? ¿Está en el Face, amigo? A ver, métete al Face. ¿Cuál sería entonces? Es la primera parte de lo que en este mes vamos a hablar con José, porque ahora es primero darnos cuenta en dónde estamos parados. Así es. Y sobre todo, les digo, esto es muy significativo. Aparte, imagínate, si estás en un proceso de ruptura y ahorita la Navidad es todo, la familia es lo primero, todos juntos, y ahora te das cuenta, a ver, bájale el volumen, que no estamos todos juntos, o que ya fue alguien que no va a estar esta vez, que todo cambió. Por eso en estas fechas se acrecenta más esa pareciera que tristeza colectiva. Ajá. Y que lo hemos visto y que hemos hablado de estos temas, sobre todo en todos nuestros espacios, situaciones de depresión muy fuerte que están derivando en suicidios y demás. El día de hoy esto es para que tengamos la herramienta de primero ser honestos, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que hemos querido negar? ¿Por qué está doliendo tanto? ¿Qué es lo que estamos ocultando por ahí? Y bueno, ahorita nos vas a decir cuál sería el primer paso que vamos a dar en este proceso para entonces, en verdad, dar un avance desde lo que significaría el verdadero duelo, ¿no? O sea, cómo pasar por este duelo. A Vivian Bustos le mando un abrazo, muy buen tema, se nos mueve todo el piso, todo el cielo, todo exactamente, es como se siente, así cuando hay un cambio radical. Pati Murillo dice, cuando aceptas el dolor comienzas a transformarlo. Sí, ahorita vamos a hablar de cómo abrazar ese dolor, cómo abrazarlo, pero no quedarte con él. Marilu Saavedra nos saluda, como siempre, gracias por lo que me escribes. A mi querido amigo Héctor Guardado y Bárbara Guardado, a mi familia allá en Miami, los quiero, los amo y ya pronto los voy a ver. A Judith Fernández también ya está por aquí. Y bueno, pues a todos los que están conectados, a los que se están conectando, gracias a mi querida tribu. Y fíjate, dijeron algo bien importante, cuando abrazas, cuando aceptas el dolor. Eso está padrísimo. ¿Cómo es aceptar y abrazar el dolor, pero sin quedarte con él, como lo que decíamos, con el escudo de va a ser tu bandera para todo? ¿Cuál sería la manera? Fíjate, algo bien simple, Vámonos a la frecuencia más alta. Si algo te da risa, te es gracioso, ¿qué hacemos? Te ríes. Pues te ríes, ¿no? Esa es una forma. Yo me cuestiono esto, a lo mejor estoy mal en lo que voy a cuestionarme, pero siempre me cuestiono. ¿Por qué, y no voy aquí a decir algo incorrecto, espero, pero ¿por qué la creación nos dio manera de poner fuera la energía de la alegría a través porque se transforma, es algo físico? Lo mismo hizo con la tristeza, pero
en el miedo ni el enojo, ¿Por qué no? lo tenemos, ¿no? O sea, no hay, lo dices, en la alegría es la risa, Ajá. en la tristeza es el llanto. Sí. ¿Y el miedo qué? Ni el miedo ni el enojo. O sea, imagínate, les digo, voy a decir tonterías así en mis momentos de pensar. Pensamientos así en su El momento guajiro. de lucidez, así. Que cuando estuviéramos enojados empezáramos Ay, te imaginaste a Mazinger Z. Ay, no sé por qué. Así. ¿te das cuenta? Así, a sacar chisguetes de Chispitas. algo. Hicieras así como cortocircuito. Para que hubiera una transformación. Ok, ¿No? ok. Muchas personas que creen o que no se merecen ser felices se aguantan mucho la risa. Pero la risa es una manera de poder drenar. E incluso si tú tratas en tu cabeza y transformas el enojo en risa y lo pones afuera, desde la conciencia lo puedes drenar. Mientras tú hagas algo para poderlo sacar, va a servir. ¿Ok? Tenemos la gran ventaja en la tristeza profunda y ligera de poder sacar esto a través del llanto y las lágrimas, pero tiene que ser también de una manera consciente. Oye, pero por ejemplo, el enojo no es con un grito. Tiene que ser consciente. Porque Sí, si no es como a lo menso. pero sí, porque también tienes que saberle cómo. O sea, si gritas desde la garganta, nada más te vas a desgañitar y te vas a dañar la garganta. Tienes que gritar desde el estómago. Y aparte, Abrir. gritar para ti, no para el otro, que lo que Exacto. hacemos es sacamos el enojo y hacemos tierra con el que se nos pare. Exacto, tiene sus formas. O sea, si tú Ok. sabes cómo hacerlo, no sirve. Pero en el llanto es más fácil y no lo usamos. Entonces, el primer paso es, pues allá encerrado, en donde tú te quieras ir a esconder, porque pues también hasta los mismos leones se van a lamer sus heridas aislándose, ¿no? Pues hay un orgullo, bueno, está bien, si eso lo requieres. Pero si tú te separas, primero, aceptas y dices, esto es algo que me duele, que me hace sentir frágil y está bien, desde la parte de la convicción. Y después lo repites unas 7 a 10 veces, porque el cerebro es bien ingenuo, ¿no? Entonces, ¿No te cree? no, es muy ingenuo. O sea, ¿se lo cree? Luego se lo cree, Ah, ok. ¿no? Entonces, mientras tú lo imagines, lo pienses, el cerebro va a actuar en consecuencia. Pues, sí. Sí, esto es real, porque así tú lo estás imaginando. Yo hago un ejercicio mucho con las personas porque las trato de persuadir en el proceso terapéutico de que crean en esto. Y entonces les pongo varios ejercicios imaginativos y después vamos midiendo las reacciones físicas. El cerebro actuó. Es lo mismo. Tú te lo vas... también la dianética ayuda mucho. La dianética es un proceso en donde te enseña a poder, por ejemplo, el primer ejercicio que viene en el libro de Lafayette, Ronald Hubbard, de dianética, hace que tú sin mover el brazo lo pongas aquí arriba, con puros mensajes eléctricos. Poc, poc, la mano va haciendo esto hasta que lo levantas, sin que tú hagas un movimiento voluntario. Son puros mensajes al brazo cerebrales que mandan los impulsos eléctricos y el brazo es chistoso, se empieza a moverse como robot. Es exactamente lo mismo. Si tú lo que quieres es ponerlo y drenarlo. Y entonces, con toda la intención, si aparte lo aflojas un poquito porque pues hay algo que siempre te provoca, un pedazo de una película o una canción, pues te pones un pedacito. Y luego las de José José, ya te quiero ver ahí en un proceso de y así para rematar, a lo mejor va a ser un mal consejo, pero le metes un tequilazo, ¿no? Y luego te vas, oye, empiezas con José José y terminas con Paquita, la del barrio acá en México, hagan de cuenta, es lo más... Y entonces pones toda la intención, porque hay veces que necesitamos algunas cosas para estimularlo, sobre todo cuando tenemos la armadura tan fuerte, y entonces te desahogas. Le estás dando, por cada desahogo consciente, le estás dando años de vida a tu corazón, porque le quitas presión. ¿Sabes cuál yo últimamente he aplicado?
que digo, mínimo flaca quedaré, ¿no? O sea, mínimo algún beneficio sacaremos de esto, ¿no? Pero para mí es la técnica Forrest Run Forrest, o sea, de la película de Forrest, corre, que para mí es muy revelador. Bueno, aparte, ya saben que yo soy cinéfila, y el Forrest Gump me encanta, en verdad. Yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué de pronto todos olvidamos ser ese Forrest que no tiene ego, que le dicen así va y por eso es el perfecto? Es que un poco como el Joker. No, alguna bueno, manera. pero Forrest en su parte de aspecto de funcional, ¿no? Y me acuerdo de la escena, para los que la vieron, y seguramente muchos la han visto porque es una película icónica, que cuando él empieza a correr es cuando menos puede, porque es cuando de niño tiene los aparatos que le pusieron porque no podía caminar de cierta manera, y viene el peligro, que venían los bullies, los acosadores, y le dice su amiga, y yo les digo que es como la vida que te dice, en el momento que más te sientas frágil o que está tu vida en peligro y que pienses que no puedes correr, la vida te grita, corre, Forrest, corre. Y el otro, como no tiene ego y no dice, pues tengo los aparatos, no puedo, agarra y se pone a correr. Y bueno, resulta que es el corredor genial del mundo, que una vez pasa por un proceso, digo, tampoco hay que irnos porque, bueno, así lo vivió él, pasa por un momento de vida y un día sale a correr y dice, y corrió 2 años, ¿no? Hasta que se le pasara el dolor, pero en verdad es tan metafórico que de pronto digo, a mí me funciona, es cuando digo, no sé qué hacer con esto, me está sobrepasando, me quiere regresar a estos momentos de la mente, que quiera que ahí te quedes, digo, pues voy a aplicar la del Forrest, porque mínimo, flaca o algo quedaré de eso. Pero es como lo sacas, ¿no? Exacto. Y entonces, yo llevo mi proceso personal, pero hago varias cosas para mantenerme cuerdo, ¿no? Sí, porque, o sea, es que hay que aceptar, ¿no? La gordura, no crean que es algo nato, la tenemos que trabajar. Porque finalmente, pues, en esta obra y en esta gran encomienda que yo tengo en la vida, porque así lo creo, en donde trabajo con niños, situaciones de pareja, pérdidas, suicidios, adolescentes, todo esto que estamos haciendo, pues todo el día a veces es venir, perdónenme que lo diga así, pero venir a recibir mucha basura. Y que no es tuya. Y que no, y entonces el involucrarme sobre todo con personas que he ido conociendo a lo largo del tiempo y que vienen con los hijos después y vienen por ahora por la pareja y después ya se separaron y después ya fueron quién sabe qué y ya perdieron y el trabajo y la economía y lo que sea y los tengo aquí porque nos siguen confiando en mí, pues termino por estimarlos y verlos con mucho cariño, con mucha compasión. Y te duele. Y me duelen. Entonces, necesariamente para que yo me mantenga acuerdo, necesito por lo menos llorar 1 hora a la semana. Y es tarea, o sea, es parte de tu proceso. Es parte de mi proceso. Regularmente lo hago los fines de semana, regularmente lo hago en la sala de mi casa, regularmente lo hago con estos extractos de videos que tengo, que ya sé que nada más los veo y empiezo y se afloja todo lo aflojable, ¿no? Y entonces se ha convertido en algo, mis hijos están ahí, pasan y ya saben que yo estoy en mi terapia, ¿no? Y en esa terapia puedo llegar desde solo un llanto hasta llorar a gritos. Y cuando eso hago, al lunes que me vuelvo a presentar aquí, estoy totalmente nivelado. Y pues no sé qué piensen aquí las personas, si soy o no débil, yo no sé qué puedan pensar, pero lo que sí les puedo decir es que esto es lo que la vida me ha dado en la creación que nos ha dado a la mayoría, que es una infalible manera de fortalecernos, porque eso es lo que me hace más fuerte. Sí, porque en la fragilidad está la fortaleza, pero como nos enseñaron que fragilidad es exponerte, ser el débil, el que no puede, nos da mucho miedo porque ni siquiera se acerca a eso. La fragilidad es el momento en el que te encuentras contigo y dices, bueno, esto me duele. Así es. Y lo abrazas. Y lo más maravilloso para mí, fuera de las mujeres de mi casa, es que los hombres en casa somos así. O sea, lo maravilloso para mí, y sucedió relativamente hace poco, y a lo mejor me echan caballería por estar aquí contando cosas que no, pero mi hijo así es ya. O
O sea, sabe que si tiene que llorar, llora y punto. no lo hace en cualquier parte porque también sabe que No todo el mundo pues lo esto entiende. es algo que lo puede meter en problemas, dicho por mí, pero que hay lugares, momentos y espacios desde la parte masculina de poder drenar para vivir una vida sana. O sea, llorar es sano, tener miedo es sano, no tener miedo es sano, expresar el miedo que tenemos es sano y tiene una parte funcional, las menos, pero las tiene. Igual el enojo, porque a veces nos ayuda a poner ciertos límites, a levantar la mano y decir no estoy de acuerdo, basta de esto, sí ayuda. Finalmente lo que más nos puede, lo que en esta dinámica que hoy tenemos nos puede ayudar es la risa es maravillosa. Yo me había resistido por años a ver Friends, se me hacía un producto súper comercial y tal que estaba yo bien baboso peleándome con la pared, ¿no? Finalmente un día la empecé a ver, dije, a ver, la voy a ver ya. La empecé a ver, hijo, qué cosa tan maravillosa, porque me siento a verla con la idea de que me voy a reír y entonces son puras bobadas, ¿no? De tal manera que el momento en el que empieza la carcajada de esa, ya sabes bien padre que no puedes parar. Pues la deja. Y la empiezas a dejar y empiezas a imaginarte, porque me pasa mucho eso y empiezo a ver cómo empiezan a salir cosas y colores y basura. ¡Fum! Es una liberación. Entonces tenemos el llanto, tenemos la risa, porque físicamente, porque se pueden medir, puedes ver los decibeles que tiene, puedes ver el volumen, en muchos sentidos la puedes medir, es algo físico y totalmente descargable y totalmente gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, yo cobro la sesión a 700, mejor vete un Friends, ¿no? La bonita serie. O una buena llorada. Pues sí. Son terapéuticos, pero con esa conciencia. ¿Con qué nos despedimos el día de hoy? Porque es la primera parte. Primero, cómo aceptar en dónde estamos parados y sobre todo, ser honesto contigo. ¿Por qué estamos negando eso? ¿Por qué niegas el dolor? ¿Porque no sabías cómo abrazarlo? O ya te dijimos cómo, prueba y en la siguiente ya nos platican cómo les fue, qué tal. Porque sobre todo estamos preparándonos para que vienen fechas importantes. Entonces, como si la estamos negando, pues no nos va a ir muy bien que digamos, pero si tenemos herramientas, bueno, las vamos a pasar, sabremos que pasará el proceso, no decimos que no vaya a doler, pero a lo mejor con una herramienta más accesible, sí, y con la honestidad de lo que te está pasando. ¿Con qué nos despedimos, amigo? ¿Cómo te encontramos? ¿Ya das terapia vía online, presencial? Por todos los medios ya tienen la posibilidad de acercarse a Neuromap, a José Alberto, al trabajo que hace. En verdad es sorprendente, lo puedo decir como amiga, como he visto tu trabajo también como profesional y en verdad cada vez me sorprende no sé, es un don, amigo, porque no cualquiera puede acompañar de esa manera. ¿Y dónde te localizamos? Gracias. Pues bueno, primeramente parafraseando lo que has dicho, mucha conciencia de la época que viene. Es una época desde física por el sol, porque se nos acorta el día, por el frío. Hoy, lo que llevamos de este invierno, ya empezó el invierno, ¿no? Sí. Sí, porque como acá no nos ha dado tanto frío, decimos, ¿ya llegó o no ha llegado? Ya sí, empezó ayer, como ya se empezó a sentir. Más. Pero bueno, en estos momentos en donde la temperatura y que no hay sol y todo esto tiene una repercusión, sobre todo en nosotros los latinos y sobre todo en un país como el nuestro. Entonces viene esto. Es un momento en donde culturalmente hemos aprendido una manera de relacionarnos de tal forma que a veces cuando no la tenemos nos mete en una dinámica sumamente difícil. Conscientemente es entender que las pérdidas son normales, que el proceso de vida inicia y termina y que es algo que va a sucedernos. Acercarnos a la información, yo diría que es lo más importante. Y por otro lado, pues bueno, estamos aquí para ustedes, ya saben, en el 442-225-2167, como bien dijo Elvia, hoy nos hemos subido al tren de la tecnología y la verdad es que ha sido maravilloso. Tenemos personas en otras partes, incluso fuera de México, que estamos trabajando con ellos,
con muy buenos resultados. Y pues bueno, a las personas que nos llamen y mencionen el programa, la sesión de inicio o de encuentro no tiene costo, en donde escuchamos la situación, les explicamos qué y cómo lo hacemos, porque Neuromap es una marca registrada, tiene un procedimiento específico, probado, ¿no? Con respaldos de tesis de doctorados, en fin, todo está totalmente contenido. Y pues estamos en el teléfono 442-225-2167. Pues ahí está, y la tarea, bueno, y lo que decimos aquí, es tarea, ustedes optan por, ¿no? O sea, cada quien, esta es una sugerencia, ustedes, pero bueno, la lección del día de hoy es abrazar el dolor de eso que estás negando, para entonces sí transitar en lo que viene. Y la siguiente plática hablaremos qué es lo que viene en el proceso de duelo. ¿Les parece? Con nuestro querido José Alberto. Y bueno, pues hoy se nos termina la transmisión. Mañana, a ver, esta semana cómo ando. Déjenme, me acuerdo, ya me conecté. Mañana tengo transmisión doble. Si no me equivoco, en la mañana Alfredo Yanjo y después Ale Lavín, nada más que estoy confirmando porque no me he escrito con Ale, pero bueno, se supone que quedamos mañana. Y también, bueno, pues el jueves tenemos a nuestros expertos en salud bucal, y el viernes viene Sara Radillo para hablarnos de la energía 2020. De qué viene, qué nos depara sobre energéticamente, cuáles van a ser las lecciones y cómo prepararnos para el 2020. Así que mucho que compartir. En verdad, este es un privilegio estar con ustedes. Y bueno, pues nos despedimos como siempre con esta frase: si tú te vieras como yo te veo, y yo he agregado últimamente el universo, la vida, el cosmos, te ves, seguramente te sorprenderías. In la que Halaken, yo soy tú, tú eres yo. Vámonos.